Definimos un punto fijo. Sea X estrella en un espacio X, lo llamamos punto fijo de una función phi que va de X a X si phi de X estrella es igual a X estrella. Denotaremos también por phi a la k de X a la composición. Phi a la k de X es igual a phi de phi k veces de X con k en los naturales. Phi a la 0 es igual a la identidad de X. Sea X un espacio métrico y phi una función que va de X a X, phi es una contracción si la distancia de phi de X a phi de Y es menor o igual que alfa por la distancia de X a Y para toda X y Y en X, con alfa mayor que 0 y menor que 1. Es decir, phi es contracción si phi es Lipschitz continua con constante de Lipschitz menor estricta que 1. El teorema nos dice, si X es un espacio métrico completo, no vacío, y sea phi que va de X a X, una contracción. Entonces, A. Phi tiene un único punto fijo, X asterisco, y B. Para cualquier X0 en X, la sucesión de phi valuada en X0 de los K converge a X asterisco en X, y se cumple que la distancia que hay entre phi valuado en X0 de los K y X asterisco va a ser menor o igual a alfa a la K sobre 1 menos alfa por la distancia que hay entre phi de X0 y X0. Demostración. Para la demostración hay que probar que la sucesión phi a la n de X es de Cauchy. Nótese que la distancia de phi a la n más 1 de X a phi a la n de X es igual a la distancia de phi a la n de X a phi a la n menos 1 de X. Esto es menor o igual por ser contracción de alfa por la distancia de phi a la n de X a phi a la n menos 1 de X. Así sucesivamente hasta obtener que la distancia de phi a la n más 1 de X a phi a la n de X es menor o igual que alfa a la n por la distancia de phi de X a X. Por otro lado, tomamos a z y a y en X y vemos que la distancia que hay entre z y y en X es menor o igual que la distancia que hay entre z y phi de z, más la distancia que hay entre phi de z y phi de y, más la distancia que hay entre phi de y y. Como phi es una contracción, entonces todo esto va a ser menor o igual a la distancia que hay entre z y phi de z más alfa por la distancia que hay entre z y y, más la distancia que hay entre phi de y y. Por lo tanto, tenemos la desigualdad de la distancia que hay entre z y y es menor o igual a la distancia que hay entre z y phi de z más alfa por la distancia que hay entre z y y, más la distancia que hay entre phi de y y. Esto implica que la distancia que hay entre z y y menos alfa por la distancia que hay entre z y y va a ser menor que la distancia que hay entre z y phi de z, más la distancia que hay entre phi de y. Y esto nos va a implicar que la distancia que hay entre z y y va a ser menor o igual a 1 entre 1 menos alfa por la distancia que hay entre z y phi de z, más la distancia que hay entre phi de y. Todo esto para alfa menor estricto que 1 y mayor estricto que 0. Si tomamos z igual a phi a la m de x y y igual a phi a la n de x, tenemos que la distancia de phi a la m de x a phi a la n de x es menor o igual que 1 entre 1 menos alfa por la distancia de phi a la n de x a phi a la m a la menos 1 de x, más la distancia de phi a la n de x a phi a la n a la menos 1 de x. Esto por 1 es menor o igual que 1 entre 1 menos alfa por alfa a la m por la distancia de phi de x a x más alfa a la n por la distancia de phi de x a x, donde 1 entre 1 menos alfa por alfa a la m por la distancia de phi de x a x más alfa a la n por la distancia de phi de x a x es igual a alfa a la m más alfa a la n entre 1 menos alfa por la distancia de phi de x a x. Entonces, si existe una epsilon mayor que 0 y una k0 en los naturales, si m y n son mayores o iguales que k0, entonces alfa a la m más alfa a la n tiende a 0.
Por lo tanto, alfa a la m más alfa a la n entre 1 menos alfa por la distancia de phi de x a x tiende a 0. Esto es menor que epsilon y por lo tanto phi a la n de x es de Cauchy. Como x es un espacio completo, entonces phi a la n de x converge, es decir, existe un x estrella en x tal que phi a la n de x tiende a x estrella en x. Como phi es Lipschitz continua, entonces es continua. Esto implica que phi a la n más 1 de x es igual a phi de phi a la n de x, que va a phi de x asterisco. Pero phi a la n de x va a x asterisco. Y como el límite es único, entonces phi de x asterisco es igual a x asterisco. Por lo tanto, phi tiene un punto fijo. Ahora, supongamos que existe algún y estrella tal que y estrella es punto fijo y x estrella es distinto de y estrella. Entonces, la distancia de x estrella y estrella debe ser distinta de 0. La distancia de x estrella y estrella es igual a la distancia de phi de x estrella a phi de y estrella, pues son puntos fijos. Y por ser contracción, la distancia de phi de x estrella a phi de y estrella es menor o igual que alfa por la distancia de x estrella y estrella. Por lo tanto, la distancia de x estrella y estrella es menor o igual que alfa por la distancia de x estrella y estrella. Esto implica que 1 es menor o igual que alfa, y esto es una contradicción, pues para hacer una contracción, alfa debe ser mayor estricta que 0 y menor estricta que 1. Por lo tanto, x estrella es igual a y estrella, y por lo tanto, x es único, es decir, phi tiene un único punto fijo. Con esto concluye la demostración del inciso A. Para el inciso B, recordemos que la distancia que hay entre phi a la m de x y phi a la k de x es menor o igual a alfa a la m más alfa a la k sobre 1 menos alfa por la distancia que hay entre phi a la x y x. Si obtenemos el límite cuando m tiende a infinito, entonces el límite de m infinito de la distancia que hay entre phi a la m de x 0 y phi a la k de x0 es menor o igual que el límite que va de m infinito de a la m más a la n sobre 1 menos a por la distancia que hay entre phi a la x0 y x0. Esto implica que la distancia que hay entre x asterisco y phi a la k de x0 será menor o igual a alfa a la k sobre 1 menos alfa por la distancia que hay entre phi a la x0 y x0. Esto se da porque phi a la m de x va a x, converge a x asterisco, y alfa a la m converge a 0. Por lo tanto, la distancia que hay entre phi a la k de x0 y x asterisco será menor o igual a alfa a la k sobre 1 menos alfa por la distancia que hay entre phi de x0 y x0. Con esto concluye la prueba de B.